Ludwig Wittgenstein, 1889 a 1951, fue un filósofo austríaco-británico considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Biografía. Infancia y educación. Nació en Viena, Austria, en una familia judía rica y culta. Su padre, Karl Wittgenstein, fue un industrial y mecenas del arte. Ludwig fue el más joven de 9 hijos y creció en un ambiente intelectual y artístico. Estudios y carrera. Estudió ingeniería en Berlín y Manchester, pero se interesó por la filosofía y se trasladó a Cambridge, donde estudió con Bertrand Russell. Durante la Primera Guerra Mundial, Wittgenstein sirvió en el ejército austrohúngaro y fue prisionero de guerra en Italia. Obras y legado. Después de la guerra, regresó a Cambridge y se convirtió en profesor de filosofía. En 1918, publicó su obra maestra, el Tractatus Logico-Philosophicus, que revolucionó la filosofía del lenguaje y la lógica. En la década de 1930, Wittgenstein cambió su enfoque filosófico y desarrolló su segunda filosofía, que se centraba en la importancia del lenguaje y la vida cotidiana. Últimos años y muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, Wittgenstein trabajó en un hospital en Newcastle y luego se retiró a una granja en Irlanda. Murió en 1951, a los 62 años, en Cambridge. Legado. Wittgenstein es considerado uno de los filósofos más importantes del siglo XX y su influencia se extiende a la filosofía del lenguaje, la lógica, la epistemología y la filosofía de la mente. Su pensamiento ha influido en pensadores como Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y John Searle, entre otros. Obras principales. Tractatus Logico-Philosophicus, 1918. Investigaciones filosóficas, 1953, publicado póstumamente. Observaciones sobre la fundamentación de la matemática, 1956, publicado póstumamente. Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa, 1966, publicado póstumamente. El Tractatus Logico-Philosophicus es una obra fundamental de la filosofía del siglo XX, escrita por Ludwig Wittgenstein en 1918. Resumen. Objetivo. El objetivo principal del Tractatus es establecer los límites del lenguaje y la filosofía y demostrar que muchos problemas filosóficos son resultado de un mal uso del lenguaje. Wittgenstein busca mostrar que la filosofía debe ser una actividad crítica y analítica en lugar de una búsqueda de verdades metafísicas. Estructura. El libro se divide en 7 proposiciones principales, cada una con comentarios y explicaciones adicionales. Estas proposiciones son: 1. El mundo es todo lo que es el caso. Wittgenstein sostiene que el mundo es la totalidad de los hechos, y que no hay nada más allá de estos hechos. 2. Lo que es el caso independientemente de todo lo demás, cada hecho es independiente de los demás, y no hay una conexión lógica entre ellos. 3. La imagen lógica de los hechos es el pensamiento, la imagen lógica es una representación de la realidad, y el pensamiento es la proposición que describe esa realidad. 4. El pensamiento es la proposición con sentido, la proposición es la unidad básica del pensamiento, y debe tener sentido para ser considerada válida. 5. La proposición es una función de verdad de las proposiciones elementales. La proposición se compone de proposiciones elementales, que son las unidades básicas de la verdad. 6. La forma general de una proposición es, tal y tal es el caso, la proposición debe tener una forma lógica específica para ser considerada válida. 7. De lo que no se puede hablar, es mejor callar. Hay cosas que no se pueden expresar con palabras, y es mejor callar sobre ellas. Temas clave. El lenguaje y la realidad. Wittgenstein sostiene que el lenguaje es una herramienta para describir la realidad, pero no es la realidad en sí misma. El lenguaje es una forma de representar la realidad, pero no es la realidad misma. La lógica y la verdad. La lógica es la base de la verdad,
y las proposiciones verdaderas son aquellas que se ajustan a la lógica. La lógica es la forma en que se estructuran las proposiciones para reflejar la realidad. La imagen y el pensamiento. La imagen es una representación de la realidad y el pensamiento es la proposición que describe esa realidad. La imagen es una forma de representar la realidad y el pensamiento es la forma en que se describe esa realidad. El límite del lenguaje. Hay cosas que no se pueden expresar con palabras y es mejor callar sobre ellas. El lenguaje tiene límites y no se puede usar para describir todo lo que existe. La crítica a la metafísica. Wittgenstein critica la metafísica tradicional por tratar de ir más allá de los límites del lenguaje y la experiencia. La metafísica busca describir la realidad de manera absoluta, pero Wittgenstein sostiene que esto es imposible. Influencias y legado. El Tractatus ha tenido una influencia significativa en la filosofía del siglo XX, en particular en la filosofía analítica y la lógica. Ha influido en pensadores como Bertrand Russell, Karl Popper y Martin Heidegger, entre otros. El Tractatus también ha influido en la filosofía del lenguaje y la epistemología. Críticas y controversias. El Tractatus ha sido objeto de críticas y controversias, en particular por su estilo y su contenido. Algunos han criticado su oscuridad y su falta de claridad, mientras que otros han cuestionado su visión del lenguaje y la realidad. Algunos críticos han argumentado que el Tractatus es demasiado restrictivo en su visión del lenguaje y la realidad y que no permite una comprensión más profunda de la realidad. Importancia. El Tractatus es importante porque establece una visión crítica de la filosofía y el lenguaje. Wittgenstein muestra que la filosofía debe ser una actividad crítica y analítica en lugar de una búsqueda de verdades metafísicas. El Tractatus también es importante porque establece una visión del lenguaje como una herramienta para describir la realidad, en lugar de una forma de realidad en sí misma. Legado. El Tractatus ha tenido un legado duradero en la filosofía del siglo XX. Ha influido en la filosofía analítica y la lógica, y ha sido objeto de estudio y debate en la filosofía del lenguaje y la epistemología. El Tractatus sigue siendo una obra fundamental en la filosofía contemporánea, y su influencia se puede ver en muchos campos de la filosofía y la ciencia. En resumen, el Tractatus Logico Philosophicus es una obra fundamental que explora los límites del lenguaje y la filosofía, y establece una visión crítica de la metafísica tradicional. Su influencia en la filosofía del siglo XX ha sido significativa, y sigue siendo un tema de debate y reflexión en la actualidad. Mención especial para el creador de contenido del canal, @como hacer un reembolso por sugerir este libro para este video. Gracias, menos emociones y más razonamiento. Adiós.